presentación en la Biblioteca Nestrosa del libro Los Gángsters, no es otro, El Tren de los Días. Es el tercer libro de Pandemia Ediciones. El otro integrante de Pandemia Ediciones se llama, no sé cómo se llama, pero es en el rojo, de repente ha desaparecido. Esa es la condena de una editorial independiente. Pero bueno, le agradezco mucho a las personas que están hoy aquí con nosotros. Está nada más y nada menos que la persona que, bueno, hizo una edición y corrección de estilo de este libro, que es el periodista Renato Galicia Miguel, una persona de la que yo he aprendido profesional y humanamente un chingo de cosas que nos voy a enumerar ahorita. ¿Cómo está, Renato? Bien, bien. Bien, pues mucho gusto de estar aquí. Muy bien, pues también estamos aquí con Nayeli Tello, que la vemos un poco apurada, como que está buscando algo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, Rodrigo, muchas gracias por la consideración. Antonio Pacheco Zárate, autor de Centraleros, que ya estaba aquí, pues echó unas firmas acá de su libro, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, gracias por invitarme a presentar mi novela en la presentación de tu libro. Y gracias por este placer de leer tu novela antes que nadie. Bueno, o sea, de los pocos que la leyeron antes que nadie. Gracias. No, pues como ven, aquí nos quedamos muy bien entre todos, entre todas. Y vamos a empezar esta presentación. Bueno, ¿cómo podemos empezar esta presentación? Bueno, hay una persona que está invitada que no pudo venir porque le salió un compromiso familiar acá, súper acá. No vamos a decir qué onda, pero y tampoco nos corresponde y no saben ni qué pedo. Pero esta persona no vino, y es el buen señor Juan Carlos Zavala. Juan Carlos Zavala es una persona con la que yo pues ya oficialmente trabajo, pues cada semana hacemos un noticiero de opinión que se llama Horizontal. Y pues nos va muy bien. No, bueno, realmente no nos ve nadie, pero hicimos cosas muy, muy cotorras. Y entonces el señor Zavala, que estoy buscando eso, por eso estoy haciendo tiempo, porque se fue donde está, me envió con lo que básicamente iba a decir esta noche o esta tarde noche, y lo sigo buscando porque a ver si ya me puedo encontrar. Y porque esta novela, pues bien que mal, ustedes no están para saberlo, pero ya prácticamente tenemos como 5 reseñas aquí. No sé si nos quieren cobrar por esas reseñas, se los agradecemos bastante. Y entonces el señor Zavala me envió su reseña, que ya la encontré. Aquí está. Muy bien, rápido. Más calma. ¿Dónde estamos? Aquí está. El Tren de los Días, Juan Carlos Zavala. Para nadie desconocido, porque así lo ha hecho saber, que su primer libro se gestó en la pandemia, a 2 años de la aparición de esta enfermedad que colapsó sistemas de salud y economías. El escritor y periodista Rodrigo Islas, o sea, si yo, publica su tercer libro, El Tren de los Días, que no solo lo revela como un escritor prolífico, sino también con grandes cualidades narrativas. Además, los 3 libros se han impreso en Pandemia Ediciones, editorial que cofundó y con la que puede presumir la venta de más de 1000 ejemplares. Tampoco es desconocido que el origen del Tren de los Días se encuentra en un guión cinematográfico concebido hace más de una década y que el autor decide reescribir para dar paso a su nueva novela. Sus motivaciones, las referencias autobiográficas, la conflictividad materna, las intenciones ideológicas y los fines de su existencia también son bastante conocidos. Sin embargo, como advirtió Vargas Llosa, es arriesgado aceptar a pie juntillas las interpretaciones que hace un autor de su propia obra, ya que esta por su cercanía puede resultar para él más enigmático que para sus lectores. El Tren de los Días es una novela corta que transcurre a través de una voz omnipresente y omnisciente en un periodo que abarca 2 décadas, pero de hechos trepidantes que cambian la vida de las personas en solo 11 días. Destacan por ello los recursos espacios temporales del autor. Sus personajes están estructurados, tienen un pasado con el cual se puede entender, no justificar. Sus acciones los sitúan en contextos y sitios realistas que permiten dar veracidad a cada uno de los involucrados en la historia. La novela además está lejos de ser de cualquier pretensión. Gracias a Zavala. Su lenguaje es coloquial, pero de ningún modo es un desmerecimiento, al contrario, resalta su capacidad como escritor. Es una historia pura también, al igual que un guion cinematográfico nos anuncie el paradigmas que guiarán a los personajes
La mayoría de los personajes provienen de entornos violentos, familias disfuncionales, en la concepción tradicional del término, pero que más allá de los convencionalismos están relacionados con el abandono, la opresión, el engaño y la miseria. En el tren de los días se muestra la violencia feminicida, la corrupción, el desempleo, el abuso sexual, la impunidad, el privilegio de los hombres con poder, la cultura de la oportunidad para prosperar a través de la comisión de un delito o delitos. En el tren de los días no hay redención. La tercera novela de este cabrón nos muestra una madurez literaria en que la técnica, estructura y lenguaje consolidan un estilo propio. Pues muchas gracias, Juan Carlos. No debía haberlo leído yo porque se ve muy raro, pero básicamente es lo que envió Juan Carlos Zavala. Y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, porque esa es una novela sobre todo esto. Es una historia sobre los feminicidios, es una historia sobre el México que estamos viviendo hoy, es una historia sobre el México que existió en el 2003, pero que hoy se ha vuelto, pues, vamos, insostenible, ¿no? Ahorita estamos con una chica, bueno, ya varias chicas desaparecidas en Oaxaca en un corto tiempo, no sé, una semana. Ya creo que la mayoría de ellas ya fueron encontradas, según publicaron en redes sociales. Hay una chica, Aisha Guzmán Capón, que sigue desaparecida, de 15 años tan solo, ¿no? Y eso, sobre eso habla el tren de los días. Y bueno, vamos a darle, no sé quién quiera iniciar. Antonio, ¿qué te puedes decirnos de este hermoso libro? No, estamos con Nayeli, porque Nayeli... Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero comentarles que me voy a asumir como un lector común. No me gustan mucho los rollos intelectuales, entonces si hay inconsistencias o segundas lecturas en esta novela, se las indicarán, no sé quién corresponda, ¿no? Yo leí este libro con el mismo interés con que veía un programa de televisión, con la misma curiosidad con que me acerqué a 100 años de soledad, al Código da Vinci, al Alquimista o a Noticias del Imperio. Libros tan criticados algunos y tan alabados otros, sin más ánimo que disfrutar de la lectura, como lo hacen creo la mayoría de los lectores allá afuera. No está para saberlo, pero leí el libro por cuestiones de logística digital y sin saber cuántas páginas me faltaban y cuántas páginas llevaba leyendo. Esto fue agradable porque para quienes tenemos la manía de ir revisando, la página a veces se hace cansado, y concluí en que esta novela cumplía con lo que buscamos los lectores comunes. Primero, una historia que nos atrape. Es un libro que da continuidad a aquel primer interés que nos lleva a lo largo de muchos años a través de innumerables lecturas. Cumple sin divagar y sin más enredos que exige todo buen argumento. Hay pocos personajes y eso contribuye a conocerlos en toda su magnitud y a que todo transcurra con mucha agilidad. Una de las manías que tenemos algunos lectores es la de hacer comparaciones mientras vamos leyendo o de encontrarle parientes literarios a nuestra lectura. En ese ánimo, sin ánimo de comprar, podría mencionar que encontré eso que llaman vasos comunicantes o algo así, con obras como Caracol Beach de Eliseo Alberto, Diablo Guardián de Javier Velasco o Paradise de Fernanda Melchor, libros en donde hay personajes cautivadores pero cínicos, que exploran de tal manera el lado morboso del lector, el lado oscuro del lector, que consiguen que uno se ponga de su parte, que se convierta en cómplice de ellos. Daniel, el protagonista de esta historia, es un chico que en 2003, como en 2022 y desgraciadamente tal vez en 2050, pertenece a esa parte que la sociedad relega, esa sociedad que todos contribuimos a formar día a día con nuestros miedos, con nuestro silencio a veces, o peor aún con nuestra voz. Esa sociedad indolente que tiene hijos a los que relega, que tiene hijos a los que les despierta la codicia, pero no les da con qué acceder a todo aquello.
esa sociedad que un día reacciona asustada e indignada de que esos hijos a los que relegó se les lancen con perros rabiosos a la yugular. Daniel es un chavo que quiere un empleo, que busca integrarse de manera honesta como los demás a una fuente de trabajo, pero se encuentra con que está sobrecalificado para algunos y que no tiene experiencia para otras labores, y nadie se va a tomar el tiempo de enseñar a un novato. Hace unos días, con esta rebambaramba que se hizo, el asunto de Will Smith, él comentaba que Denzel Washington se había acercado y le había dicho que cuando estás en lo más alto, el diablo viene por ti. Yo no sé quién para contradecir a Denzel, pero creo que el diablo viene por ti a cualquier hora. No importa qué tan arriba estés o qué tan sumido estés en la mierda, siempre viene por ti y siempre te habla al oído. Y el diablo no es otra cosa, o así lo entiendo yo, que la suma de la maldad de cada uno, ¿no? de todos los que formamos esta sociedad que va por la vida a veces depositándose besitos en la mano y lanzándolos al aire en el ánimo de conseguir el aplauso fácil. Cuando Daniel no se resigna a que no va a encontrar un trabajo, pero sabe que necesita dinero, tiene esta idea de delinquir. Total, no va a pasar nada. Él ha visto muchas películas en donde esto se consigue de la manera más fácil. Voy a leer esto porque no quisiera que se me pasaran las cosas que anoté. Y Daniel tiene la oportunidad de delinquir, porque cuando ya estás en el fango es fácil pensar que de todas maneras te muevas hacia donde te muevas, te vas a salpicar por igual. Además de que él tiene la inocente idea de que todo saldrá tan bien como en aquellas películas que tanto le gustan. E incluye en sus planes a dos personas más, una chica adolescente y un vecino taxista. Pero, como siempre hay peros en todas las buenas historias, Daniel, tal vez por su edad, ignora que aquellas personas que invitamos a subir al tren de nuestros días nunca vienen solas, traen maletas cargadas, a veces repletas de vivencias traumáticas, de secretos oscuros e inconfesables. Este taxista es un tipo violento, ambicioso y torpe, a pesar de ser mayor que Daniel. Una torpeza que es tan grande como la ingenuidad de Daniel o Marcela, quien comete uno de los mayores errores que cometemos los ingenuos, creer que es demasiado lista. Y así los tres se meten con la persona equivocada, a la que les enfrente sin saber que se pararon en el lado incorrecto de la vía, de espaldas a un tren que se aproxima a ellos a toda velocidad y en el más absoluto silencio. La narración tiene una gran agilidad, y uno de los recursos que a mí me llamó mucho la atención es esto que utiliza Rodrigo para no perder tiempo narrando cómo es una persona, cómo es uno de estos personajes, y sin embargo consigue que los imaginemos tal cual él quería que lo hiciéramos. Así no nos dice es un tipo de cabello cano y aspecto desaliñado, nos dice es Rafael Inclán, no nos dice es una mujer bella, de nariz respingada, cabello negro, curvilínea, no, tiene aires de Elsa Aguirre. No importa qué edad hayamos conocido estos personajes, el cerebro hará lo propio y los traerá en la edad en que corresponden estos personajes. Bueno, más al rato, si hay otra intervención, hablamos un poco sobre el final. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias. Vamos a tener con Nayeli, vamos con Renato. Renato, ¿qué onda? ¿Qué tienes que decir? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La vez pasada preparé unas líneas y Rodrigo me acusó de que acaparé la atención ahí, el tiempo, entonces ahora no preparé nada. Creo que era al revés, ahora de preparar la vez pasada. Pero bueno, ahorita que estaba revisando el libro no lo he vuelto a leer. Me da como miedo, ¿no? Porque nada más empieza uno a detectar errores. Siempre pasa así, ¿no? Sobre todo cuando lee uno en diferentes formatos los textos, y hasta ahorita no lo he leído en el papel. Seguramente van a saltar mucho más errores de los que ya le he notado al volverlo a leer en estos días en la compu. Un poco a lo que iría y dándole continuidad a lo que leí la vez pasada, es que
con esta llamada autogestión se está emparejando esta brecha de la que se hablaba antes de las editoriales en forma y los escritores que se están animando a hacer sus ediciones independientes. Decía que las editoriales pues, tienen una infraestructura y recursos humanos amplia, tienen ese potencial económico. Las editoriales en forma, ¿no? Incluyendo algunas que se llaman independientes y que desde luego no lo son, ¿no? Son empresas en forma. Entonces yo veo pues que ellos tienen una infraestructura de recursos humanos muy amplios y también ciertos grupos literarios de acá de Oaxaca que pueden tener ya esa base para realizar ediciones mejores, ¿no? Y si acaso ahí se podría ver un poco la diferencia con los libros que están haciendo desde la autogestión y en especial lo que está haciendo Rodrigo, y que se va como subsanando, ¿no? Porque de alguna u otra manera con los recursos digitales y ahora sí que con la ayuda de los amigos, Rodrigo ha hecho esta labor de hacer una edición mucho más en forma y eso pues en lo particular a mí me parece muy positivo para el medio literario, porque así ya podemos empezar a leer mucho más obra de la que tradicionalmente o convencionalmente se leía en Oaxaca. Por ahí Julio Ramírez en el 2007 decía que el problema de la literatura oaxaqueña en el siglo XX y en la actualidad todavía era la falta de difusión, y así es como empezamos a poder leer otras lecturas y como que a darse cuenta que se están renovando las letras oaxaqueñas. Eso da mucho gusto a mí leer la novela de Centraleros, la novela de Enrique Arnaud Blum y la novela de Rodrigo Islas al mismo tiempo que las leí. Al leer estas novelas, la verdad que yo veo una narrativa distinta aquí en Oaxaca con estos tres autores. Quizá no más la había visto antes con el libro de San Martín por la secundaria de César Rito, este tipo de narrativa que a mí en lo particular me gusta bastante y que sale de esta línea que como muy para hablar en general y no molestar mucho, ¿no? Susceptibilidades, para salirnos de esta literatura que luego apesta, como decía Eusebio Rubalcaba, ¿no? Apesta literatura, muchos libros apestan a literatura. Entonces yo veo pues que se sale de esto y que estamos abordando con estos autores un poco la cotidianidad oaxaqueña. Eso me agrada mucho, la central de abastos, bueno, en el caso de Rodrigo, Tlaxcala, pero antes con los Ganses del Futuro, pues específicamente Oaxaca, y en esto del Tren de los Días también al final, ¿no? La cierra en Oaxaca y le da una buena repasadita ahí a los mezcalíes y a esta cultura del mezcal apócrifa que ya se volvió industria y que ya de cultura oaxaqueña tiene muy poco, si es que tiene, y por ahí va un poco con lo que quisiera iniciar. Gracias, Renato. Yo estoy muy emocionado de la presencia de Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tienes que comentar? Gracias, Rodrigo, por la invitación y gracias también, por supuesto, como al espacio, ¿no? A la biblioteca Nestrosa que nos alberga. Yo voy a leer de jalón lo que escribí, pero no sin antes me gustaría hacer mención de que me parece que, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Renato, que efectivamente de los tres libros que ha sacado en estos 2 años de pandemia, se nota en la mano del editor, ¿no? De Renato Galicia, y también creo que es en términos como del objeto mismo, creo que también es muy
ambas problemáticas no han hecho sino aumentar. ¿Qué hacemos de las y los jóvenes cuando como sociedad no generamos las condiciones necesarias para que puedan vivir dignamente? ¿Qué decisiones les orillamos a tomar? Porque como dice uno de los personajes de esta novela, vivimos en una ratonera y en las ratoneras las coincidencias no existen. Rodrigo nos narra la historia de dos jóvenes que para mejorar un poco sus condiciones de vida extorsionan a un hombre que mantiene una relación con una menor, pederastía. Luego, es verdad que uno de ellos al tener dinero no hace sino despilfarrarlo en una noche, pero ¿podríamos culparlo por eso? ¿Por en medio de una vida de precariedad y desgracia querer tener una noche de alegría? Dos jóvenes imaginados por Rodrigo en el 2003 que en 2022 podrían ser cualquiera de los miles de jóvenes que engrosan las filas del narco en este país porque no tenemos un tejido social y económico lo suficientemente fuerte para impedir que caigan ahí. Rodrigo también nos habla sobre un feminicidio que ocurre en Tlaxcala, pero que podría ser alguno de los 618 que en lo que va de este sexenio se han cometido en Oaxaca ante la inacción del Estado y la mirada atónita de la sociedad. Hay una escena en el libro de Rodrigo que retrata mucho de lo que vivimos día a día. Una mirada que observa, unas manos que sostienen una cámara, una persona que pretende ganar dinero con la muerte de una mujer en lugar de intentar evitarla. ¿Cuál es el precio de la vida? ¿Cuál el de la dignidad? Como dice Arnulfo Sierra, un personaje de esta novela, su joven hija aquí presente debe estar consciente que allá afuera está lleno de depredadores y que es nuestro deber combatirlos, hablar de ellos, señalarlos. Sin duda, ante un sistema de justicia que tiene índices de hasta el 98% de impunidad en delitos contra mujeres, nos queda la justicia social de señalar a los agresores y sus cómplices, de hacer que sus nombres se conozcan, como de alguna manera lo hace la joven Marcela, otro personaje de este libro, cuando nos dice: ¿por qué un fantasma espera 19 años su venganza? ¿Dónde la espero? ¿Con qué clase de fe la espero? Solo recuerdo haber acampado en la casa de Andrea durante los últimos 10 años, haber descubierto que ella sabía lo que me pasó, que lo sabía su mamá, que lo sabía su abuelo, que lo sabían sus tíos, que todos los Rivera decidieron que una madre desolada, la mía, no merecía nunca saber qué fue lo que pasó con su única hija. Este párrafo también retrata la historia de miles de madres en este país en el que matan 10 mujeres al día. Madres que no saben qué pasó, a quienes se les niega el derecho a la verdad y la justicia. Rodrigo nos pone frente a una tragedia cotidiana y sentencia. Hasta el horror se vuelve común en el aburrimiento. Aunado a ello, todas, todos, hemos sido Marcela diciendo: yo también estuve ahí y quería ser abrazada y escuchada. Quería creer en la causa y el efecto de intentar ser mejor persona. Hay algunas preguntas que se han hecho constantes en las pláticas que de vez en vez nos tenemos Rodrigo y yo. ¿Cómo le hacemos para no quedarnos únicamente en la queja que alimenta el desencanto, la sensación de agobio, que puede normalizar la violencia y abonar a la indiferencia? ¿Es posible salir de ahí y construir discursos y propuestas que convoquen a la acción y a eso que se llama esperanza o transformación? ¿Qué tipo de discursos y propuestas tendrían que ser? Coincidimos en el diagnóstico. El actual tren civilizatorio nos está llevando al despeñadero, pero el verdadero dilema está en cuál será y en cómo construir su nueva ruta. Dar marcha atrás a veces es ir hacia adelante. Rodrigo retrocede 23 años para recuperar esta historia que escribió cuando tenía 24, pero creo que también para recuperar un eslabón perdido en su propia vida, para cumplir un pendiente consigo mismo. ¿Cuál es el mensaje que Rodrigo cuarentón le da al veinteañero? ¿Sana algo de su historia, de su vida trayendo al presente este libro? El tren de los días, si bien conserva la picardía de Rodrigo, no contiene la vehemencia, el desborde, la prisa de Días de Lucha, su primer libro publicado, en el que la escritura trastabilla por la velocidad que lleva, por la ansiedad del autor al querer decirlo todo mientras sucede. Este tercer libro
y para mí esa es una virtud. Sin embargo, no deja de mostrar la habilidad de Rodrigo para narrar con gracia, agilidad y audacia las peripecias de sus personajes. Al autor hay que reconocerle varias cosas. Es de los más vendidos en Oaxaca, ha sido tenaz para caminar e ir en búsqueda de sus posibles lectores. Según sus propias redes sociales, vive de escribir y la venta de sus libros, cosa que pocos podremos decir. Tomó el reto de hacer algo diferente con su vida a partir de la pandemia, se creció a los tiempos difíciles, ha publicado de manera independiente 3 libros en 2 años. La pregunta que me surge es, ¿hacia dónde va a esa velocidad, Rodrigo? ¿Son sostenibles esos logros en el mediano plazo? ¿El tren de sus días para, se descarrila o continuará imparable a una próxima estación? En fin, que mientras llegan esas respuestas, solo queda decirle enhorabuena a Rodrigo Islas Brito por la constancia con la que está escribiendo, por su capacidad de dar de qué hablar, para bien y para mal, por no cerrar los ojos ante la bestialidad del mundo, por seguir nombrando el horror, pese a que su oficio, el de periodista, es hoy por hoy uno de los más riesgosos de ejercer en México. Ojalá que el tren de los días tenga las y los lectores que merece, que la posibilidad de escribir siga y en el caso de Rodrigo sea para sanar sus heridas y le permita seguir construyendo sus sueños. Gracias. Muchísimas gracias. Yo solo quisiera comentar que estoy muy emocionado de estar aquí y de que estas personas hablen sobre lo que se ha hecho, sobre este libro, sobre cómo también surge por una necesidad pues, de vender un tercer libro, ¿no? Esta velocidad de la que hablan ayer, y pues yo tampoco sé bien qué pedo con esta velocidad en la que hemos entrado de producir, vender. Ahorita llevamos casi pues, 1.300 libros entre los 3 y pues no podemos parar porque tenemos que seguir viviendo. Entonces, ¿es sostenible? Pues no sé si sea sostenible, yo creo que es necesaria, pues, ¿no? O sea, yo creo que más allá de todo, hoy es el momento en el que no se puede parar en las mismas fórmulas de siempre, en las mismas vericuetos espirituales, creativos, intelectualizados de siempre. No creo que es el momento en el que realmente, por ejemplo, la vez pasada en la presentación en el Giago, un amigo habló y me dijo algo así como si me podía intercambiar el libro, y yo desde un inicio como que dije no mames, y ya después le dije pues no solo te lo voy a intercambiar, o sea, porque yo entiendo perfectamente que no compran el libro, que la gente diga ese güey ¿por qué sigue haciendo eso? Como seguramente en algún momento le va a valer el gorro, va a valer madre. Pero lo que no entiendo es que quieren que se les regale y se les intercambie el libro, porque entonces estamos tomando una responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Y yo creo que eso es lo que básicamente hicimos en estos 3 libros, con Pandemia Ediciones, con Alfonso Morales, que está ahí en plática, pero quiere comprar el libro, me puede interrumpir perfectamente, puede decir, se lo venden en estos momentos, yo soy como, o sea, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos, pues, ¿no? Y eso es lo que queremos porque es lo que estamos haciendo, o sea, es lo que podemos vender y lo que nos pueden comprar, básicamente. Entonces, si este tren se va a estrellar o no, pues seguramente en algunos momentos se va a estrellar, o sea, las oportunidades para que todo salga mal están a la orden del día. En estos momentos, bueno, no voy a hablar mucho de ello, pero tuve una experiencia complicada. Una persona me marcó el 10 de este mes a las 3:30 de la mañana y me marcó 3 veces en el WhatsApp, en el Messenger, y me mandó me empezó a escribir unos mensajes, ¿no? Una persona que no voy a decir su nombre, es un político que está inactivo. Y entonces me dijo, bueno, se los voy a leer para que vean ustedes, clase de preguntas que la cuenta de un político aquello puede mandarte a las 3:30. Me dijo, ¿qué hay, amigo? Eres muy crítico. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes con B grande? ¿Quién eres? 3 llamadas después. No, nunca contesté. Su último comentario fue, ¿qué onda? Y después se desactivó esta cuenta, ¿no?
Entonces pues, estoy viendo qué voy a hacer con eso. Y a lo que voy es que esa es la realidad. O sea, no estoy diciendo esto como otra cosa que no sea la realidad, ¿no? Todos podemos ya como montar en cólera o en terror de lo que es la realidad, ¿no? De repente platicamos mucho sobre eso, que es real, que no. Tenemos aquí con un cuate que está aquí presente, esta plática de si hay que tener hijos, no hay que tener hijos. Yo pienso que no, yo pienso que no voy a tener hijos, yo pienso que no quiero tener hijos, yo pienso que estamos en un mundo de la mierda, de la verga, que estamos en un mundo que está explotando por todos lados, que está explotando en sus mentiras, que nos está embuyendo en eso, que nos está embuyendo en su mediocridad absoluta, que hemos normalizado el feminicidio, que hemos normalizado la desesperación, que hemos normalizado la desesperanza y que estamos muy contentos con eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay tiempo de nada, pues, ¿no? O sea, ¿no? Esta persona, que no sé quién sea, pues no sé qué tan molesta puede estar para preguntarme a las 3:30 de la mañana quién soy, que soy un crítico, me llama amigo, y me pregunta dónde soy, de dónde vengo, quién soy, ¿no? ¿Qué puedo constar ante eso? No lo sé, nos metí en una duda existencial, político, no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy. Pero entonces, pues realmente uno puede controlar lo que tiene que controlar, y en ese sentido, pues estamos haciendo esto, ¿no? Espero que sí, que si en algún momento se va a estrellar, pues seguramente sí, seguramente se va a estrellar, y va a ser una gran explosión. Pero mientras eso pasa, pues no hay pedo. Entonces ya estamos como muy trágicos. Pero sí, bueno, el libro, El tren de los días, data del 2003, fue escrito en el 2003, y sí, ya nos ponemos muy trágicos, qué pedo. Está en el 2003 y lo escribí cuando tenía 24 años. Yo vivía con mi abuela. De hecho, hay muchas cosas ahí de mi vida con mi abuela que van a reconocer y que van a decir, carajo, esto es real. Pero así sucedió. Yo amé mucho a mi abuela, fue una persona muy importante en mi vida. Vivía con mi abuela y con mi tío. Bueno, mi tío no sale en el libro ya no sé, bueno, ni siquiera aparece bien en Estados Unidos. Pero lo que voy es que el protagonista de mi chamaco era yo en ese momento, a los 22 años. Escribí mi propósito en ese momento era como, ¿qué voy a hacer? O sea, bueno, realmente llegué a Tlaxcala huyendo de Oaxaca porque, bueno, es un tema en mi vida, ¿no? Mi madre, ¿no? Llegué huyendo de mi madre a Tlaxcala, ¿no? Con mi abuela, con mi tío, básicamente a hacer nada, ¿no? A Pisaco Tlaxcala, imagínense el nombre de Pisaco Tlaxcala, lo hicimos en el libro, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando veía las películas de Tintán y otros cómicos que decían como trompo de Pisaco esa expresión, pero ya ahora me doy cuenta que pudo ser una expresión como un albur, pues, ¿no? O sea, el mismo nombre de Pisaco, ustedes lo analizan, bueno, ustedes son personas muy serias, no quieren hacer eso, pero es muy peligroso ese nombre. Entonces, era un lugar muy aburrido, era un lugar muy como muerto, no sé si ahorita ya haya resucitado, pero en esas instancias, en esas circunstancias, lo que yo quería pues era hablar sobre ese momento. Y había una película que yo estoy recordando, que después se volvió una serie de televisión que lleva 4 temporadas, 3 de ellas muy buenas, que es Fargo, de los hermanos Ethan y Joel Cohen. Y entonces dije, bueno, pues vamos a desarrollar una historia estilo Fargo, estilo de los Cohen, las películas de los Cohen, el cine de los hermanos Cohen, que es grandioso. ¿Y qué es estas atmósferas como pues esto, ¿no? Como de cine, bueno, cine negro, ¿no? De literatura pulp, digamos, ¿no? De mujeres fatales, de hombres desesperados, también fatales, de matones, no matones. Y entonces se crea el guión del Tren de los Días, pasan los años, no pasa nada, se queda ahí. Y entonces, bueno, ahora cuando ya había hecho Días de Lucha, Ciudad Dorada y Los Cánceres del Futuro, dije, bueno, un tercer libro. Entonces me doy cuenta de que pues tengo el Tren de los Días, lo veo y dije, no está tan mal. Entonces se lo paso, bueno, lo adapto como libro, se lo paso a Renato y me dice que me gustó. Y ya cuando Renato me dice que le gustó el libro, pues ya dije, no, pues ya estamos del otro lado. Entonces, básicamente ese fue el proceso, ese sigue siendo el proceso, hacer las cosas. Bueno, ese proyecto viene porque de 19 años, me tomó 19 años darme cuenta de lo que había escrito, pues valía la pena, ¿no? Tan vale la pena pues, que ha sido objeto de estas reseñas tan hermosas. Y bueno, eso toma tiempo
tiempo, ¿no? La vida toma tiempo, o sea, toma tiempo que todo llegue, toma tiempo que vendes libros, toma tiempo que alguien te amenace, toma tiempo que, o sea, la vida se va yendo, ¿no? Entonces van pasando cosas que uno no sabe qué pedo y de repente, pues ya, llegó el tren de los días y creo que en ese sentido el tren de los días es un libro muy conciso, ¿no? Es un libro, como lo decía Antonio, con muy pocos personajes, es un libro muy seguido a los personajes, ¿no? Es un libro que también tiene, como quieres, en algún momento como ser cómico, aunque creo que nadie se ha reído con él, pero sí quiere ser cómico en el sentido, pues, hay una película que se llama Los Desconocidos de Siempre, del director Mario Monicelli, es un director italiano, finales de los 40, es como del neorrealismo italiano, y es una película sobre una banda de desadaptados que asaltan un prestamista, ¿no? El cuartel general de un prestamista, así en un edificio, estos hombres en la miseria, en esta posguerra italiana, ¿no? O sea, tratando de sobrevivir. Uno de ellos es un boxeador ahí fracasado que interpreta a Vittorio Gassman. Entrado parece que va ganando una pelea y en cuanto empieza la pelea le dan un guamazo y se va a ver estrellitas al suelo. En fin, Marcelo Mastroianni interpreta a un tipo que es como el dueño, es como el tipo de las cajas fuertes, pero ya que van a dar un golpe, ese mismo día le fracturan las manos porque le debe dinero a unos prestamistas, ¿no? Entonces así llega a dar el golpe. Entonces, bueno, esa película es genial. Entonces yo pensé en un escenario así, como gente que contra sus propios pronósticos, contra sus propios alcances, se lanzan a una aventura criminal que sale mal. Bueno, en este caso sale trágico. Los Desconocidos de Siempre uno se reía y confía en la humanidad, pero bueno, esto es mucho más triste. Pero en ese sentido esa fue la base. Y bueno, vamos a ver si ya se ve demasiado. Y quería como retomar un punto que decía Antonio, el final. ¿Por qué quieres hablar? Ya ahorita que vayamos ya ahora con la gente, vemos este último punto. ¿Por qué deseas hablar al final del final? ¿Qué te atrajo al final? Bueno, en realidad porque ya me había extendido. Por eso dividí. El final me decían estos maestros que he tenido, que el final de una novela tiene que ser como la despedida de alguien a quien aprecias mucho y que sabes que no lo vas a volver a ver nunca, no necesariamente porque se muera, pero que te tiene que dejar ese sabor agridulce de la despedida. El final tiene que ser así, como es en este caso el final del Tren de los Días, un tanto conmovedor. A mí me pasó algo, como no sabía que era ya, como no sabía cuántas páginas me faltaban, creí que había llegado ya al final, y me pareció bello, conmovedor, pero en ese momento, como un tren, siguiendo esta metáfora, da un último arrancón. No les va a pasar a ustedes porque van a tener el libro físico y sabrán que todavía quedan páginas, pero da un último arrancón para ofrecer un final fuerte, contundente, que además nos va a obligar a tener distintos puntos de vista a los lectores, dependiendo de ese lugar que hemos asumido en este mapa de la corrección política. Creo que de esa manera va a ser la perspectiva que cada uno tenga de cómo reconstruye esta historia con ese final, ¿no? Van a surgir preguntas como si es pertinente mirar el pasado con los ojos de hoy, si no estamos confundiendo el confrontar con reeducar, pero eso será parte ya de la lectura de quienes lean este libro, que en resumen es una novela ágil y que les va a hacer pasar un rato muy agradable, y para quienes buscan reflexiones también nos van a encontrar. Y yo tengo un par de preguntas. Con los gángsters del futuro pasó algo curioso. Mencionabas, hay un personaje de los gángsters del futuro que cuando sale tu libro se desata el escándalo también en Oaxaca, ¿no? Y ahora en este libro coincide también con el escándalo que hay pues a nivel farándula, pero que aun cuando nos hagamos, todos nos enteramos del mundo de la farándula. Hay un escándalo con un famoso productor y una famosa cantante, ¿no? Y que es muy parecido a lo que sucede en tu libro. No sé si tengas cierto imán ahí para atraer ese tipo de cosas, o es tu sexto sentido de periodista. Esa es una. La otra es sobre esto que te comentaba hace rato, de este recurso que utilizas para asignarle a los personajes una personalidad ya conocida, como lo es la de ciertos personajes de este mundo de la farándula, ¿no? Pues
pues no, bueno, esto de Sacha y de Luis de Llano se sabía desde siempre, ¿no? Se sabía desde siempre, era como un asunto de la farándula, farandulera, y todo el mundo hablaba de eso. Bueno, no todo el mundo, pero sí se sabía. Se leían las cosas de, no sé, TV Notas, el TV Notas, se sabía. Entonces, lo que pasó aquí, yo creo, y porque además también quiero citar las palabras de una actriz que a mí me gusta mucho esa actriz, Jacqueline Andere, tiene como 80 y tantos años, una actriz muy guapa, además hizo películas muy buenas al inicio de su carrera, hizo también telenovelas, muchas telenovelas en Televisa, es como unas actrices representativas de los años 60, 70, 80, ¿no? Y decía, ahora todo el mundo está hablando, ahora todo el mundo recuerda, ¿no? Por lo de Sacha. Y entonces, así como en las redes sociales la mandaron a callar, y dijeron, no, señora, no sé qué. Pero se entiende que bueno, que una persona como Jacqueline Andere, que bueno, para mí es una actriz y tendrá sus ondas, porque lo más lo que dijo fue, si yo les contara todo lo que me pasó en 50 años, ¿no? O sea, así como, casi como no, el pedo no es, o sea, como, bueno, pues todos callamos porque ahora están hablando, o sea, ¿no? O sea, algo como que todos lo tomamos como normal, o así lo entendí que lo dijo Jacqueline Andere. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, cuando escribí esto, no sé si en el 2003 la figura de un señor de 40 años, de 42 años, 40 y tantos años, 45, teniendo una relación con una chica de 14, era tan como, ¿cómo decir? Como, si ya teníamos como esta, no, definitivamente no teníamos, porque sabíamos que lo de Sacha, desde entonces creo que se sabía desde entonces lo de Sacha y lo de Luis de Llano, y decía como todo, así como, sí, no manches, ¿no? Caras alarmadas y todo eso, ¿no? Bueno, era un delito, el estupro, ¿no? Básicamente, bueno, en el 2003, donde sucede la historia, lo que este hombre está cometiendo con esta chica, pues es como un estupro, ¿no? Porque te van como calificado como pedofilia, no sé si estoy como lo correcto. Y el asunto es que, pues ahora lo es, y ahora lo es porque siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido un asunto, pues, de brutalidad, de depredación. O sea, Luis de Llano, un productor de Televisa, crea un grupo que es Timbiriche, a los 3 niños los forma, los castea desde los 8 o 7 años, y a los 14 tiene un romance con una de ellas. Sí, que se va a acostar con una de ellas. Pues eso sí es, bueno, eso es estupro, pedofilia, eso es depredación, o sea, no lo era en el 2003, lo es ahora. Ahora, nosotros que en el 2003, pues eso se veía como algo, no normal, pero sí como algo aceptable socialmente. Entonces, afortunadamente, ahorita ya no lo es, ¿no? Afortunadamente, ahorita el grito es que estas cosas se denuncien, que estas cosas se hablen. Esas cosas se hablen por fin, después de tantos años, ¿no? Después bueno, pero más recordemos cómo fue lo de Luis de Llano. Jordi Rosado, casi como este chiste de que era el mejor interrogador, mejor debían de contratarlo en la PGR porque sacaba confesiones increíbles. Pues básicamente lo que le preguntó a Luis de Llano, que le habían preguntado desde antes, ¿no? Incluso un Olayo Rubio, en una entrevista en el pasado, le dijo si él era el canal de las estrellas, ¿no? Que le pedía pedía pues que le hicieran un servicio por castear a las chicas, ¿no? Por ejemplo, una actriz, no sé quién fue, Cintia Clitbo, dijo algo así, bueno, pues a mí no me cogió nada más porque no quiso, yo tenía 19, ¿no? Entonces, no sé, era otro mundo, creo, y que ahora se nos revela como un mundo brutal, ¿no? Como un hecho que es depredación, como un hecho que es violación, como un hecho que es abuso sexual, emocional, ¿no? Teníamos de repente Alejandra Sig, una persona con la que presentamos, una teatrera con la que presentamos el libro de la vez pasada, y hacía como que el personaje le parecía como que no era la víctima, porque era alguien que actuaba, que se iba que tenía relación con este hombre de 14, que además luego lo quería como, ya estamos suponiendo todo el pedo, ya lo quería como extorsionar, ¿no? O sea, como que quería venganza, y entonces Zavala, Juan Carlos Zavala, la persona que no viene esta noche decía, o dice, bueno, no, ella es la víctima desde el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entiendo, y yo pienso que lo escribí, yo pienso que lo escribí pensando, como lo que comentaba Alejandra, sí, pensando que este personaje era digamos, la ventana, ¿no? La que no pedía disculpas,
Y ahora me doy cuenta que es como dice Zavala, que era la víctima desde el inicio, ¿no? En fin, bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero vamos a ver. ¿No? ¿Estás bien, Renato? ¿Todo bien? Vamos a ver, vamos. Bien, bueno, yo viví en Tlaxcala un corto tiempo, como 2 meses, 3, pero estaba yo muy chavo, 20 años y tal, fue en los años 80, finales de los años 80, y era aburridísimo Tlaxcala, no había nada, y si no es porque por ese tiempo estuvo la feria de Tlaxcala, no sé qué hubiera pasado ahí. Y bueno, y ahora que he leído, yo de Tlaxcala tenía como un muy mal recuerdo, ¿no? A las 10 de la noche no había absolutamente ya nada que hacer ahí. Y ahora que leí el libro de Rodrigo, pues la historia, pues ya tengo una evocación distinta de Tlaxcala, ¿no? Yo creo que eso pasa con las buenas historias. Esta evocación ya, sobre todo de Marcela, a mí se me quedó muy grabada la figura de Marcela. Creo que es un gran personaje, cómo lo construyó, independientemente de que sea hombre, porque esa pregunta pues sí está difícil, ¿no? Cómo construir esos personajes femeninos, no sé, yo creo solo los mismos escritores y las escritoras podrían discutir sobre eso. La vez pasada se le hicieron a Rodrigo y creo que no pudiste contestar, ¿no? Creo que ninguno de nosotros podría contestar esa construcción de los personajes femeninos, pero en mi caso se me quedó muy grabado este personaje de Marcela. Y ahora tengo una idea distinta de Tlaxcala, ¿no? Si algún día llego a recorrer otra vez las calles por ahí, pues voy a buscar ahí por dónde andaría Marcela, allá en Apizaco, ¿no? Qué horrible nombre de esa población. Y bueno, y por ese lado la novela me agradó mucho. Quería decir un poco algo sobre la corrección de estilo, porque en lo particular yo no soy corrector, ni me considero ni soy corrector de libros. Rodrigo me hizo la propuesta y acepté. Yo he sido corrector de estilo en periódico y básicamente soy periodista. Dicen que puedo llegar a corregir bien y pues entonces acepté corregir el libro. Antes nada más había corregido tesis o cuestiones así. Y ahorita me llama la atención ya verlo cómo lo fui separando en la compu y pues ya se ve aquí muy formal, ¿no? Como el libro, se la cree uno. Pero me interesa mucho la figura de hablar un poco de la figura de Rodrigo, porque él hace 6, 7 años, no sé, como 8, quizá ya irrumpió un poco en Oaxaca como reportero y trajo aires nuevos, un tipo de reportero un poco vinculado con la cultura y en general con otros temas de la vida cotidiana, y realmente trajo aire fresco a este medio tan falto de profesionalización, tan falto de espíritu. Si en ese tiempo estaba mal, ahora está peor, no hay absolutamente nada, apenas están queriendo surgir ahí ciertos portales, ciertos jóvenes que tratan de hacer algo nuevo. Entonces, dentro de esto irrumpió Rodrigo con una escritura bastante ágil y distinta, que por ahí pues, desde luego las críticas de que le faltaba oficio o profesionalización, pues sí, ¿no? Pero en un medio tan jodido como ese del periodismo, pues no creo que fueran tan válidas las críticas, sobre todo porque Rodrigo trae una prosa que atrae. Y comento esto un poco también porque se ha oído, yo lo he oído, me lo han comentado, cuestionan también, ¿no? esta figura de escritor de Rodrigo, pero no, yo creo que igual, ¿no? Está irrumpiendo en la literatura oaxaqueña con propuestas distintas, con una forma de
comercializar sus libros, incluso que yo, como le he dicho, no veo que nadie ni en el país lo esté haciendo, pues, que él mismo fuera el editor en forma, el editor en el sentido de que él pues, es el responsable de todo el proceso, conjunto con un equipo que tiene muy Alfonso y Alejandra también, ¿no? No, Alejandra ya no tanto. Pero sí estuvo, y es un equipo muy, un mini equipo, ¿no? Y con eso ha hecho este trabajo de edición, y también ha logrado vender libros, ha logrado vender 1000 y tantos libros, cuando muchas editoriales en forma pues hacen esa producción de libros pues de 1000 ejemplares. Y Rodrigo pues ahí la lleva con esto, ¿no? Ahí comentaba la vez pasada que Enrique Arnaud menciona en su novela que de un personaje que está haciendo esto, obviamente se refiere a Rodrigo, y que si logra vender 2 libros pues le va a dar una cachetada con guante blanco a las editoriales formales, ¿no? Lograr vender 2000 libros es un gran logro esto. Es un gran logro que vaya mejorando. Rodrigo es bastante reacio a aceptar ciertas cosas. Luego yo le comento que entre a un taller, que se tropiece con un taller, no que se vuelva de la generación de los talleres, ¿no? Como le mencionó Ángel Morales, pero sí que se tropiece con un taller, algo va a agarrar por ahí, que aprenda además lecturas. Por ahí leí en la mañana que Arturo Pérez Reverte decía que no podía entender a un escritor que no tuviera infinidad de lecturas, ¿no? Henry Miller dijo que cuando que él leyó todo lo que había en su tiempo, ¿no? Cosa que era sería imposible, ya nadie puede leerlo, la cantidad de libros que hay ahora, pero Henry Miller en su tiempo dice que leyó todo lo que había, y entonces se dio cuenta de que pues no habían escrito lo que él quería leer, y se puso a escribirlo. Entonces también eso, ¿no? Que se forme una cultura mucho más amplia, literaria, y yo creo que porque Rodrigo ha ido mejorando de libro a libro, y en un muy corto tiempo. Él solo se dio cuenta que necesitaba ahí una corrección de estilo. Él por su cuenta, él lo propuso, pues, ¿no? Y ha ido mejorando, y de esa misma manera ha subsanado esta gran diferencia que puede haber con las grandes editoriales, y por ahí, y está muy bien eso, porque bueno, yo trabajé en la sección cultural del Financiero de Víctor Roura muchos años, reportero de planta y luego colaborador muchos años, y si algo distinguía esa sección era que se entrevistaba a muy diversa cantidad de gente, a diferencia de otras secciones como La Jornada o El Universal, que casi muy periódicamente, cada 3 meses, a veces hasta cada semana, aparecían los mismos autores, ¿no? Ya sabemos, los de Cajón, Monsiváis, Poniatowska y Monsiváis, Poniatowska, etc. Y siempre muy pocos autores, y la sección de Roura tenía esa gran cuestión de que entrevistaba muy diversas personas. Recuerdo que él no dejaba que se publicara un autor sino hasta que pasara un año. Si se le entrevistó ahorita, se le volvía a entrevistar hasta dentro de un año. Y así entonces tenía una lista muy amplia de autores de todo el país. Se podía leer ahí infinidad de autores, y yo así me formé, pues yo leí autores en ese tiempo, estoy hablando de 1997 a 2001 en forma hasta 2012, que podía leer autores de todos lados, pues desde Tijuana, Yucatán, Guadalajara. A lo mejor eran autores que iban a escribir un libro, pero ya los leíste, y tienes un panorama muy amplio del país. Aquí en Oaxaca creo que también hace falta mucho eso, o sea, si pudiéramos leer a todos los autores, no nada más de aquí de la ciudad, sino a todos los autores de las regiones, de muchas comunidades, que es tan amplia esta cultura oaxaqueña, lo sabemos, y pudiéramos leer, tendríamos otra visión muy distinta
de la literatura oaxaqueña. Y eso se va logrando, no solo desde luego con Rodrigo, ¿no? Sino hay muchas otras personas que están haciendo un trabajo similar. Aquí está Israel García Reyes, que también recientemente publicó su libro. Y así van tantas voces que necesitamos ahora con esta erupción de las mujeres, pues seguramente a lo mejor las grandes figuras que van a salir de Oaxaca a lo mejor son mujeres, ¿no? Y también nos hace falta pues muchísimo esa literatura de las mujeres, ¿no? Seguramente son propuestas muy distintas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? y a veces hastiados, ¿no? Ya de leer el mismo tipo de enfoque, el mismo tipo de tema, y aquí cuando salgan esas distintas voces. Yo me acuerdo cuando leí a Antonio Pacheco Zárate, edité aquí un suplemento que se llamó Cronos, y ahí se publicó un texto de Antonio Pacheco Zárate que me gustó muchísimo, pues era de Cuquila, pero era sumamente divertido e irreverente, ¿no? Me pareció excelente, igual un chavo de Miahuatlán, que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que planteó desde su azotea los dos cerros ahí de su pueblo, los más conocidos. También un excelente texto que no por estar escrito en referencia a un pueblo no fuera universal, ¿no? Completamente universal. Entonces eso me parece que es muy benéfico, esto que está sucediendo. Yo luego cito mucho una idea de Guillermo Vilas, el tenista de los años 70, que él era hijo de empresario, era hijo de papi junior, pero él no quería ser el heredero de las empresas, él quería jugar tenis. Su papá no le gustó, prácticamente lo desheredó, y él se fue a Europa, jugó y fue una figura relevante en los años 70, ¿no? Junto con Raúl Ramírez, Jimmy Connors, etc. Y él luego fue el jefe de deportes ahí el funcionario, pues, el que llevaba a cargo los deportes en Argentina. Y le preguntaron una vez, creo que le preguntaron que cómo le hicieron para que se volvieran relevantes, sobresalientes los tenistas argentinos a nivel mundial, y dijo que abrieron el abanico completamente, que le quitaron la élite, el elitismo al tenis, y salieron jugadores de todos lados. Yo creo que eso también debe suceder en la literatura, deben emerger de todos lados, de todas clases sociales. Me acuerdo cuando Brianda Domé, que decía que los escritores y los artistas son de clase media para arriba, ¿no? Y porque los de abajo, los jodidos, carecen de las condiciones y nunca van a poder sobresalir, ¿no? Casi el mismo pensamiento de Emilia Azcárraga, ¿no? De que los jodidos siempre van a estar jodidos, y pues no, pues yo creo que hay que abrir el abanico, tienen que salir muchas otras voces, muchas otras propuestas.